Buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la tercera clase virtual del curso de biología, ¿ok? Del área de CIT. Chicos, estamos acá exactamente proyectando. Ustedes ya les ha llegado este documento que es acerca de la plataforma, que es acerca de las proteínas, les ha llegado de la plataforma Kata School, ¿ok? De ahí ya lo pueden descargar. Ya chicos, rápidamente, entonces el tema a tratar el día de hoy es las proteínas. Ahí tienen un texto, un versículo de memoria. Dice, porque toda cosa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Lógicamente, Dios en la creación ha construido todas las cosas y simplemente nosotros lo estamos descubriendo y lo estamos estudiando, ¿ok? Simplemente para eso. Entonces, el tema a estudiar son las proteínas el día de hoy. Rápidamente vamos a ir a nuestros PTTs del día de hoy, a las PTTs, y el tema a trabajar el día de hoy son las proteínas, ¿ok? Las proteínas. Ya chicos, entonces, como ustedes ven acá, están pudiendo ver, las proteínas son sustancias complejas, ¿ok? Son sustancias complejas que, ¿dónde las encontramos? Principalmente en las carnes rojas. También puede estar en el pescado, en el pollo, en el huevo, de origen animal, y en las plantas. Por ejemplo, el brócoli que tenemos, el brócoli, las menestras, la lenteja, el frijol, el pallar, etcétera, etcétera, ¿ok? También tenemos la espinaca, ellos van a ser ricos en proteínas. Diferencia, supuestamente los libros mencionan los de origen animal, tienen mayor cantidad de absorción en los seres vivos. En los hombres también se puede ver eso. Y las plantas probablemente tienen que consumir muchos vegetales para que se puedan absorber. Pero ocurre lo contrario, por ejemplo, en las menestras. Las menestras sí se absorben gran cantidad de proteínas y lógicamente el hierro. Ya chicos, entonces el tema a tratar el día de hoy son las proteínas. Lógicamente, para empezar, ¿qué son las proteínas? Son biopolímeros, o sea, macromoléculas orgánicas, ¿ok? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y nitrógeno, ¿ok? Nitrógeno. Pueden contener también azufre y fósforo en su estructura, o como el fierro, el cobre, el magnesio y el yodo. Por ejemplo, el fierro está en la hemoglobina, ¿ok? El cromo en el citocromo, ¿ok? Pero en el cobre en el citocromo, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, las funciones de proteínas principales son, por ejemplo, estructural. Un ejemplo claro es el colágeno, ¿ok? Un ejemplo, el colágeno. ¿Dónde encontramos el colágeno? En las articulaciones, ahí en los cartílagos, ¿ok? Muy importante. El otro es la actina y la miosina. ¿Dónde encontramos? En los músculos, ¿ok? En los músculos encontremos en el movimiento muscular. Ahí, ¿quién está moviendo? Actina y miosina. Función inmune, las células defensivas. ¿Quiénes son ejemplos? Las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que van a trabajar, por ejemplo, en defensa de bacterias, de virus, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy en día las personas vienen siendo afectadas por el coronavirus y las células de defensa son las inmunoglobulinas, esas proteínas son los que van a reconocer a ese antígeno, ¿ok? Entonces, muy importante ello. De transporte, por ejemplo, la albúmina, transporte de ácidos grasos, de proteínas propiamente dichos también y de otros nutrientes, ¿ok? De transporte. Función enzimática, muchas proteínas cumplen la función de enzimas, ¿ok? ¿Qué más? Función hormonal, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que es una proteína. Ahora, generalmente las proteínas, ¿dónde lo encontramos? En los animales, ¿ok? Casi toda su estructura está formada de proteínas, ¿ok? En los animales, el reino animal se puede decir, ¿ok? Los músculos. Se conocen 24 en los últimos libros ya, 24 aminoácidos, pero generalmente los libros mencionan, por ejemplo, los libros de los CEPRE universitarios o los preuniversitarios, eh, ponen como 20, 10 esenciales y 10 no esenciales, ¿ok? Pero las más actualizadas, las universidades más actualizadas lo van a poner 24. Ahora, los aminoácidos, ¿qué son? Son unidad básica de las proteínas.
ustedes ya saben, la unidad básica de los glúcidos, por ejemplo, son los monosacáridos. La unidad básica de los lípidos son los ácidos grasos. De la misma forma de las proteínas, entonces son, las unidades básicas son los aminoácidos, ¿ok? ¿Y cuáles son las características de un aminoácido? Tres principalmente, tres características muy importantes de que presenta un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, ¿ok? Y su respectivo hidrógeno, y lo que cambia de cualquier aminoácido es este su radical R, ¿ok? Entonces, todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, que eso es definitivo, la base principal, y lo que cambia es este radical. Como por ejemplo tenemos acá, todos los aminoácidos, todos tienen su grupo amino y su grupo carboxilo. ¿Qué cambia? Es el radical. Por ejemplo, acá solamente tiene un hidrógeno, es la glicina. En acá tiene un metil, es la alanina. Acá tiene un propil, tiene es la valina. Su nombre, su abreviatura, y también algunos lo abrevian como una sola letra. ¿Ok? La V, por ejemplo, la valina. Fenilalanina, por ejemplo, la F. La asparagina, la N, ¿ok? O sea, pero como vemos, chicos, todos tienen su grupo amino y su grupo carboxilo. Lo que cambia es ese radical R, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la cisteína metionina que presentan al azufre. Esos dos aminoácidos presentan en su estructura el azufre. Es pregunta de admisión muchas veces repetida. Les voy a preguntar, mencionen los aminoácidos que presentan en su estructura el, el azufre, entonces cisteína y metionina, ¿ok? Mencione los elementos químicos que presentan en su estructura un grupo aromático, por ejemplo, la fenilalanina, fenil, de ahí viene el fenil, después la prolina, no tanto, la prolina, y puede ser la tirosina, la histidina y el triptófano. Ellos presentan grupos aromáticos, ¿ok? Entonces, eso es simplemente para darse cuenta y poder observar. Pero principalmente ellos. De los cuales, chicos, tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales, eh, hay algunos que están en, por ejemplo, la glicina, están en discusión, por ejemplo, la alanina, la arginina, la asparagina, el ácido aspartico, la cisteína, la glutamina, el ácido glutámico, la serina, la tirosina, la histidina y la prolina, y últimamente incluir la ornitina, la taurina, la cistina y la citrulina, se consideran como aminoácidos no esenciales. Y los esenciales son 10 principalmente, como les he mencionado hace un momento. Algunos libros consideran 9, pero esto está en discusión. Falta realizar más estudios, pero se consideran que estos aminoácidos esenciales es que nosotros no lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo, ¿ok? No lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros sí o sí lo tenemos que agregar mediante la dieta, ¿ok? Lo tenemos que agregar mediante la dieta. Entonces, muy importante, chicos, ello en cuanto de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Ahora, ¿cómo es la unión de los aminoácidos? Recordemos que la unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, estos necesitan unirse para formar cadenas de proteínas que van a ser llamados los polipéptidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la glicina y acá tenemos la cisteína, tenemos la cisteína, se van a unir mediante, ¿cómo se unen? Mediante su grupo funcional carboxilo y el otro amino, ¿ok? Nunca puede ser, se une mediante ácido carboxilo o ácido carboxilo, eso no. Entonces, siempre se va a unir el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Cómo se unen? Liberan agua y se va a formar el enlace peptídico, ¿ok? En este caso va a ser un enlace, un dipéptido, porque está formado por dos aminoácidos, ¿ok? ¿Cómo se llama este acá? Enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos se unen uno al otro vía grupos amino y grupo carboxilo, ¿ok? Otro, entonces, mediante enlaces peptídicos, ¿ok? Al que el producto se le denomina péptidos, ¿ok? Entonces, podemos ver acá más polipéptidos, polipéptidos, el grupo amino, el grupo carboxilo, siempre acá sí que se van a agregar un aminoácido más, sería otro con su grupo funcional carboxilo y acá con su grupo funcional amino. Entonces, de esa forma crecería el polipéptido, ¿ok? Con azul, no se olviden, formando enlaces peptídicos, muchos enlaces peptídicos, ¿ok? Ahí está cada uno de los aminoácidos, entonces van a formar un polipéptido, o sea, si sigue creciendo en la cadena,
va a ser un polipéptido. Acá, por ejemplo, son formados por 9 aminoácidos, ¿ok? Entonces, es una estructura primaria formada por aminoácidos llamados polipéptidos. A eso se le llama la estructura primaria. Si alguien les pregunta por qué enlace está formada la estructura primaria de los aminoácidos, perdón, de las proteínas, entonces ustedes mencionan mediante enlaces peptídicos, ¿ok? Mediante enlaces peptídicos. Ahora, vayamos. ¿Qué pasa si la secuencia de los aminoácidos, por ejemplo, no es la correcta? Por ejemplo, la secuencia de treonina, prolina, glutamato, glutamato, nos da la forma de los glóbulos rojos, ¿ok? Glóbulos rojos normales. Pero ¿qué pasa si este cambia? Si este cambia, treonina, prolina, en vez de el glutamato ha ingresado valina. Entonces acá se provoca un problema. Entonces la forma de los glóbulos van a ser las siguientes. Entonces, ¿qué se llama esos glóbulos rojos falciformes? Y de aquí se conoce la anemia falciforme, ¿ok? La anemia falciforme que ni siquiera va a haber hierro, o sea, acá dónde se va a unir hierro, o sea, ya no hay un lugar exacto, ¿ok? Entonces, eso es problemas, por ejemplo, en la secuenciación de proteínas, que vamos a decir que se llama transcripción más adelante. Ahora, chicos, tenemos la estructura secundaria, recordemos que este es un polipéptido y es otro péptido. Se pueden unir mediante enlaces puentes de hidrógeno, ¿ok? Pueden estar en dos formas, como alfa hélice o lámina plegadas beta, ¿ok? En estas dos formas podemos observarlo. Entonces, ya sea en alfa hélice o láminas plegadas betas, están unidos mediante enlaces peptídicos, perdón, mediante puentes de hidrógeno, ¿ok? Mediante puentes de hidrógeno. Y pueden ser de esa forma, alfa hélice o lámina plegada beta, ¿ok? Las puntas de las flechas están en el extremo carboxilo, ¿ok? O sea que se encuentra en el grupo carboxilo. Entonces, dos polipéptidos se unen, forman la estructura secundaria de una proteína, pueden estar en forma de alfa hélice o láminas plegadas beta, ¿ok? Láminas plegadas beta. Ahora, vayamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria compuesta principalmente por los alfa hélices de la estructura secundaria, ¿ok? O sea, pueden estar distribuidas de esta forma o pueden estar distribuidas de esta forma la estructura terciaria compuesta principalmente por láminas plegadas beta, ¿ok? Si es que son ese tipo, láminas plegadas beta van a ser, la proteína se va a observar de esta forma y son alfa hélice de esta forma. Pero ¿qué estructuras forman, perdón, qué enlaces está formado acá? Principalmente los puentes disulfuro. Entonces, si alguien les pregunta, en la estructura terciaria encontramos los puentes disulfuro, verdadero, ¿ok? Están unidos mediante enlaces disulfuro, puentes disulfuro, ¿ok? Recordemos, en la estructura secundaria tenemos los puentes de hidrógeno. Podemos ver muchos más, pero lógicamente ahí también los enlaces peptídicos, pero principalmente van a estar formados por, en la estructura terciaria, los puentes disulfuro. Ahora, vayamos a la estructura cuaternaria. Es una proteína ya muy complicada. eh, Diferentes subunidades al beta globina, alfa globina, o sea, es ya muy compleja, aparte ya tiene otras moléculas como el fierro, por ejemplo, átomo del fierro, ¿ok? Y a eso se le llama ya una estructura cuaternaria de las proteínas, o sea, es muy compleja. Entonces, chicos, entonces cuando nosotros descomponemos una proteína, primero tenemos que descomponer la estructura cuaternaria, después la estructura terciaria, que está formada por puentes disulfuro, la estructura secundaria, que está formada por puentes de hidrógeno, y finalmente romper los puentes, o perdón, los enlaces peptídicos para obtener los aminoácidos, ¿ok? Esa sería toda la idea, toda la estructura de cómo debemos seguir. Acá vemos el citocromo, por ejemplo, que este es el elemento del cromo, y muy importante y cómo se distribuye ahí las proteínas, ¿ok? Por ejemplo, cualquier agente que no sea proteína se le llama grupo prostético, ¿ok? Entonces, en ese caso, tanto el cromo y el fierro serían grupos prostéticos. Ahora, chicos, en cuanto a las enzimas muy importantes, hemos mencionado que la mayoría está formado de proteínas, ¿ok? Entonces, estas proteínas, por ejemplo, esta es una enzima, ¿ok? Y acá va a tener una coenzima. ¿Qué es una coenzima? El lugar de acción del sustrato, o sea, donde se va a unir exactamente, ¿ok? Acá tiene el sustrato, va a actuar directamente en lugar de la coenzima. Entonces, va a actuar y vamos a tener muchos productos, ¿ok? Se van a tener los productos, ya sea se va a romper,
la estructura, digamos, es un polipéptido y esta enzima lo va a romper en muchos pedazos, ¿ok? Entonces, algo, por ejemplo, ¿cuál es la función específica de las enzimas? Por ejemplo, hacen el hecho de que cuando hay las enzimas, que son los catalizadores, que aceleran las reacciones, entonces, el hecho, si es que no hay estas enzimas, entonces se va a gastar mucha energía. ¿Ok? Mucha energía y lógicamente se va a tener que producir los productos, pero luego de gastar mucha energía, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un catalizador, una enzima que acelera las reacciones químicas? Entonces, se invierte poca energía, pero los productos se van a obtener la misma cantidad, pero gastando poca energía, ¿ok? Esa es la diferencia entre un catalizador que son las enzimas. Si es que no habría eso, pucha, nuestro cuerpo gastaría mucha energía. ATP, las adenosín trifosfato. Los diferentes tipos de enzimas, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, ligasas, etcétera, etcétera, chicos. Eh, Chicos, eso es en cuanto a la presentación del día de hoy. Esta es la presentación. Ustedes tienen ya eso, chicos, y acá está más detallado. Toda la información de dónde le hemos sacado, de ahí, de este material que está más detallado. Por ejemplo, un aminoácido, su grupo amino, grupo carboxilo y el radical que cambia, ¿ok? Por ejemplo, la misma ponemos acá, la base de la estructura de los aminoácidos, su grupo carboxilo y su grupo amino. ¿Qué cambia? Este R. Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene solamente hidrógeno? Va a ser la glicina. Si tiene su metil, alalina. Si tiene su propil, la valina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo esto ya está explicado, chicos. Y tienen algunas cosas más, por ejemplo, proteínas, clasificación de las proteínas según sus funciones biológicas, por ejemplo, estructurales, ¿ok? Muchas proteínas van a formar parte de la membrana celular y que van a cumplir muchas funciones, ¿ok? Pero ahí también se van a unir algunos glúcidos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el glucocálix. El glucocálix, ¿cuál es la función del glucocálix? Es el reconocimiento celular muy importante en la donación de órganos, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho el grupo sanguíneo. O sea, si la persona que está donando es de otro grupo sanguíneo, entonces el que rechaza es el glucocálix, dice que no le corresponde. O sea, ahí va a ser prácticamente el que observa, el que no le corresponde el órgano correcto, ¿ok? Entonces, pero ahí está las proteínas sirven para el transporte de iones, de moléculas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pueden ver ectoproteínas y endoproteínas que se encuentran al lado del citoplasma. Ahora, también están parte de la estructura, por ejemplo, de pelos, de plumas, de uñas, de cuernos, como vemos acá. Y también el colágeno, como hemos mencionado, en tendones, en huesos y cartílagos. Ahora, proteínas de transporte, hemos mencionado la hemoglobina, es principalmente en vertebrados y en invertebrados la hemocianina, ¿ok? Eso a tener en cuenta, hay que tener en cuenta eso de ahí. La, entonces, a tener en cuenta eso, ¿ok? Ya chicos, entonces, hemos hablado también de las inmunoglobulinas que son de protectores, o sea, los anticuerpos nos protegen destruyendo agentes extraños como bacterias, virus, etcétera. Entonces, tenemos 5 tipos principalmente, inmunoglobulinas A, el B, el M, el G propiamente dicho. Entonces, ellos van a ser los que son los anticuerpos que las células secretan para que puedan reconocer a los anticuerpos, o perdón, a los antígenos, que pueden ser una bacteria, puede ser una sustancia química extraña que nunca ha ingresado a nuestro cuerpo, ¿ok? Y ellos se van a encargar de asesinar. Y tenemos las enzimas, ejemplos tenemos, por ejemplo, la tripsina, la hidrolasas y algunos péptidos. Hormonas, por ejemplo, la insulina, la más importante, está formada de 50 aminoácidos, se dice que es la proteína más pequeña, ¿ok? Y es la insulina. Sería importante, por ejemplo, ¿cómo fabrican la insulina? Ustedes tendrían que sacar de un individuo, por ejemplo, eh, de una persona, o sea, un poco de insulina de su cuerpo, y ustedes tenían que secuenciar de qué aminoácido está formado. Entonces, esa cadena, entonces ustedes van a su laboratorio y empiezan a sintetizar insulina ya en un laboratorio, ¿ok? O sea, es muy interesante esto de la biotecnología. Ahora, las proteínas conjugadas, lógicamente las proteínas, como lo que hemos mencionado, por ejemplo, acá la hemoglobina, que ya no solamente está formada solamente
ya no está solamente formado por aminoácidos, sino de otros grupos funcionales como su grupo prostético, que sería el fierro, ¿ok? Chicos, entonces con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Tienen su lectura, su práctica recreativa. Ya saben, un resumen de toda la teoría y la práctica recreativa. Eso me lo envían, por favor. Ya saben, el resumen puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, a creatividad de ustedes, chicos. Y no se olviden, chicos, de hacer esto de acá, diseñar de forma creativa con los materiales disponibles en tu hogar, prototipos de las moléculas estudiadas, de glúcidos, lípidos y proteínas, ¿ok? ¿A qué me refiero? Esto ustedes pueden diseñar, por ejemplo, cómo se unen, por ejemplo, los triglicéridos, cómo se unen, por ejemplo, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso ustedes lo pueden diseñar utilizando Tecnopod, utilizando cartón, utilizando AAA, etcétera, etcétera, chicos. Ustedes lo diseñan y eso van a tener más o menos 2 semanas para que lo puedan presentar, ¿ok? Eso solamente, pero lo anterior, el resumen y la práctica recreativa, ustedes lo envían, tienen 1 semana, pero para esto le estoy dando 2 semanas más, chicos. Y no se olviden al momento de enviar eh, con la firma del padre, ¿ok? Con la firma del padre. Ya, chicos, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy y muchas gracias por su atención de esta clase. Hasta luego, chicos.